Muy buenas noches, nos da mucho gusto saludarles. Estamos en Dominio Informativo con mi compañera Georgina Gaxiola. ¿Qué tal? ¿Cómo va el tiempo? ¿Cómo van los fríos? Pues frío. ¿Cómo ha estado en estos? Ha estado fuerte, ¿verdad? Ha estado fuerte el frío, bueno, pero ya poco a poco va pasando, ¿no? ¿Tú sientes que ya está bajando? No, todavía no, pero espero que pronto empiece a bajar. Porque todavía creo que en esta mañana o en esta madrugada la temperatura estuvo muy fuerte. Por lo menos hay mucha gente que se queja de esta onda helada que nos ha caído pues en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en México, nos ha caído, pero en serio. Yo no recuerdo de verdad otros años, que sí los ha habido, por supuesto, y yo podría hablar de hace 5 o 10 años que padecimos una fuerte helada como estas que estamos padeciendo hoy, pero esta como que no era esperada, no creíamos que esto iba a ser así, pero tenemos que recordar el anuncio que previamente nos hicieron los meteorólogos en el sentido de que el cambio climático ya varió, de que el cambio climático de este año 2023 es distinto al de otros años y que pues iba a ser diferente, pero pues no nos dijeron en qué iba a ser diferente, no nos dijeron que iba a ser así medio congelante, pero bueno, ya lo tenemos, Georgina. Así es, bueno, pues cada año hace más frío y cada año hace más calor, y eso es parte del cambio climático, ¿no? ¿Tú crees que el sistema mundial que estamos viviendo se debe pues a los cambios, por supuesto, que nos llegan seguramente desde el norte del planeta, y esto ha incidido fuertemente en la situación que tenemos de padecer fuertes vientos, fuertes heladas, muchos fríos en gente, sobre todo la gente humilde, cómo se queja de que no tiene suficientes elementos para cubrirse de tantas heladas. Sí, claro, yo creo que la explotación de la naturaleza ha generado este cambio climático que cada vez hace que tengamos más frío, y también en temporada de calor que las olas de calor sean todavía más duras, y por supuesto que la gente de menos recursos es quienes siempre sufren más en cualquier circunstancia. No tienen cómo abrigarse o cómo aliviarse del calor, y tampoco de los huracanes, en fin, de la subida del mar y todo lo que ocasiona en la naturaleza. Ese es el sentir general de tanta gente que, por supuesto, no está en condiciones por su situación económica, en muchísimos casos de pobreza. Ante este cambio, esta variación del asunto climático del planeta, ya esperábamos algo, porque se nos anunció que el cambio climático iba a variar, pero no nos dijeron para dónde iba a variar o en qué consistían las variantes. Ahora ya lo sabemos, ahora ya sabemos que ha habido más vientos, más fríos, y entonces la gente en general, particularmente la humilde, tiene la necesidad de buscar y hacer todo lo que pueda hacer para cubrirse de estas heladas, porque llegan a ser mortales. Hemos sabido que de 30, que de 40 muertos en estados del norte de la República, en Guanajuato, en Zacatecas, en fin, en otras entidades donde las heladas han estado particularmente severas
y han afectado sobre todo a la gente de escasos recursos, Jorge. Y también fíjate que empieza a haber una migración importante de los países en donde sufren más frío, por ejemplo, en la búsqueda de un clima más cálido. Y ese es un ejemplo de nuestro país muy claro, en donde cada vez vienen más canadienses y estadounidenses a vivir o a retirarse a nuestro país para vivir en un clima Durante el día hasta 1,5 millones de hogares más y cálido, negocios no tuvieron electricidad. También se registraron 9 muertes, la mayoría en accidentes viales en Ohio, Kentucky, Missouri y Kansas. Solo hoy, más de 5,000 vuelos han sido cancelados, principalmente en Seattle, pues si Chicago, Nueva York, Denver y Detroit. Y al menos una docena de gobernadores para ha declarado enfrentar estas variantes que nos presenta Dios y la naturaleza. Estas variantes, pues que no son nada agradables si están causando tantos decesos como lo hemos estado viendo en las estadísticas de algunas entidades de la República. Mucha gente, infortunadamente, carece de recursos para poderse cubrir, para poder enfrentar estos problemas que de pronto nos presenta la naturaleza misma. Y ante esto, nada podemos hacer, nada los humanos, más que prepararnos y otra vez prepararnos para enfrentar estas situaciones y evitar hasta en lo posible que no haya tantos decesos, y hay que cuidar sobre todo a los niños, porque hemos sabido, sobre todo por informaciones de Estados Unidos y de otras naciones, que los niños están sufriendo las consecuencias. Claro, y también en nuestro sistema de salud, continuar con las vacunas y con estas precauciones que tú dices, sobre todo en la población con los menores, pues son ellos los más vulnerables, los que menos anticuerpos tienen y son finalmente el futuro de nuestro país, así es que a quien tenemos que cuidar más. ¿Tú crees que la vacunación o las atenciones médicas en nuestro país están en su nivel o son deficientes? ¿Cómo lo sientes? Bueno, México tenía una buena política de vacunación a lo largo de los años y también logró avanzar en el nivel de vida y en el récord de vida. ¿Cómo se dice? Cuánto avanzas, ¿no? ¿Hasta qué edad es la muerte? ¿Cómo se dice? No me acuerdo. Pero bueno, todo eso México tuvo un gran desarrollo. Desafortunadamente ahora con la pandemia y con todo lo que ha producido de escasez la pandemia, pues la vacunación ha sido mucho menor, y por supuesto que bueno, estas nuevas generaciones de menores pues son quienes sufren más. Pues ya lo sabemos, con las variantes que nos presenta la naturaleza, con estos climas que seguramente no esperábamos como se han presentado en las últimas semanas o en los últimos meses, no nos queda más que de otra: cuidarnos y volvernos a cuidar. ¿Cómo? Sobre todo abrigando, vacunando, teniendo medicinas a la mano si es posible, para atender a la niñez, que es la que está sufriendo las consecuencias. Pues se nos va el tiempo, Georgina, y esperemos que esta situación que nos presenta la naturaleza, con la que no podemos pelearnos, bueno, pues sea favorable en las próximas semanas en bien de todos. Pues que lo pasemos lo mejor posible, Félix. Muy buenas noches, nos dio gusto saludarlos, que ustedes la pasen bien y nos veremos en la próxima.